Megacanal Sonora presenta. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo con ustedes con su programa Tiempos, un momento con la historia. Esta semana vamos a hablar de un tema, yo diría nacional, pero mejor puedo corregir y decir que es internacional. Vamos a hablar del Imperio Azteca. Y para hablar de ese tema me acompaña un hombre muy conocido por el auditorio que nos está viendo. Seguramente lo han visto muchísimas veces en la televisión y lo han escuchado en la radio. Les va a sorprender que esté con nosotros, porque lo han conocido en el mundo de la televisión y la radio, pero en el mundo de la política. Ahora está con nosotros con un tema histórico, porque él es de origen historiador, como yo, una carrera ajena a lo que ahora hace, pero es un historiador y es amigo, muy amigo mío, y lo invité a que nos hablara del Imperio Azteca. Sergio Romano. Ignacio Lagarda, gracias, de verdad, muchas gracias. Si me dejas ubicarme, claro. Empezaste con una cuestión cuando veníamos hacia el estudio. ¿Es real o no el origen de los mexicas? Sí es real. Ubiquemos un poquito en espacio-tiempo todo el tema. Es decir, la población de América debe tener 50.000 años. El estrecho de Bering, las aleutianas, las corrientes migratorias de la Polinesia, corrientes de África, corrientes quizá de Israel inclusive, naufragios, en Michoacán hay claramente huellas japonesas, naufragios, no digo invasión ni remotamente. Se van ocupando espacios, se van bajando según se va ocupando. Algunos quedan atrapados, los esquimales, otros bajan las praderas, los llamados pieles rojas, van llegando. Los últimos en llegar son los mexicas. Cuando ello termina, ya han ocurrido grandes catástrofes. Ya acabó el Imperio Olmeca, ya acabó Teotihuacán, ya acabó el primer Imperio Maya, ya inclusive el Imperio Tolteca está en franca decadencia. Es decir, ya han ocurrido colapsos y refundaciones permanentes en todo el territorio que hoy llamamos México. ¿Y este viaje, esta fantasía del viaje de Aztlán, de dónde salió? Son 6 tribus, son 7 tribus que evidentemente viven en una región, que fueron empujados o se movieron por sí mismos, quizá impulsados porque hay conquista. Hay guerra de conquista, eso pasaba con los chichimecas. Vamos a avanzar, vamos a conquistar y se mueven. Son tardíos en moverse, ellos tardan muchísimo tiempo en moverse. La peregrinación dura 214 años, desde Chicomostoc hasta lo que es hoy Mexico-Tenochtitlan, o Tenochtitlán. 214 años, curiosamente, salieron en 1111, cuando es exactamente cuando cae Jerusalén. Curiosamente en la primera cruzada, pero bueno. Tardan mucho en llegar, cuando llegan 214 años tarde, son una población menor, sin una gran estructura, hablo de los mexicas, son servidores de algunos reinos, viven en Chapultepec, se instalan en Tizapán con el rey Coxcox, que es el que los acoge, cometen una barbaridad, al rey Coxcox le piden a su hija Ilancueitl como primera reina y la matan, la desollan y con esto Coxcox se enoja, los corretea y se van a refugiar. Lo único que quedaba era un islote en el centro del lago y ahí llegan, y ahí se instalan, lo único y último que quedaba, y a partir de ahí empiezan a crecer. Se instala, empieza a crecer México-Tenochtitlan. Pero, ¿y Aztlán? ¿Dónde estaba ese Aztlán? En Nayarit, suponemos que en Nayarit. Todas las investigaciones estaban en Meztitlán. Esa isla que todavía existe. Y si tú te fijas, tiene todavía un parecido real a lo que fue el mapa de México-Tenochtitlan. Sí. Todavía. Un islote. Es un islote muy bello, mágico. Se supone que ahí fue el origen de las 7 tribus o en la región aledaña. Se supone. Ya están entonces en su islote en el lago. Si pasas la tira de la peregrinación, verás todo esto, cómo se van moviendo a través de, te repito, 214 años. ¿La siguiente? La siguiente, pásela. No, aquí ya acabaron. Bueno, gracias, qué bueno que venimos, ya vamos. Pues aquí no, termina. Final, no. Cuando llegamos. No. Esa, ahí está, mira. Ahí está, la tira de la peregrinación. Así sería México-Tenochtitlan cuando lleguen los españoles. Las calzadas, el centro de la ciudad, lo que es hoy el Zócalo capitalino, lo que es la parte de Tlatelolco, la parte de lo que es Tlaloc, Tacuba. Les daba todo para comer ahí, había todo para comer y subsistir. No, espérame, ahí está la clave.
lo primero que ellos hacen esta tarde es subsistir a través de primero crear una calzada. Tienen una primera calzada para enlazarse con tierra firme y poder cultivar la tierra. Siguen siendo gente muy, muy, muy pobre. De hecho, nombran un primer rey, lo que llaman un Huaytlatuani, Acamapixtli, que es un muchacho que viene de Tacuba, de lo que es los tepanecas. El siguiente es Huitzilhuitl, nadie. El tercero, Chimalpopoca, quiere hacer algo y elevarse y lo asesina. El hermano de Chimalpopoca, llamado Tlacaelel, personaje que en México nadie conoce, pero que es la clave de todo esto, Tlacaelel. Se no pueden matar a mi hermano, no pueden seguir así. Y deciden subordinarse y crear un imperio propio luchando contra los tepanecas, contra Tacuba. Y logra un aliado importante, un príncipe de Texcoco que había estado huyendo de tiempo atrás, perseguido por Mastla, se llamaba Nezahualcóyotl, el gran poeta, el gran arquitecto, el hombre más completo de la historia de México es Nezahualcóyotl, poeta, músico, todo, guerrero, arquitecto, lo que se te ocurra. Un ser del Renacimiento italiano, formidable. Amo el canto del Cenzontle. Amo el canto del Cenzontle, extraordinario poeta. Bien. Con ellos tres logran una triple alianza junto con los Acolhuas y con esto se enfrentan a los ejércitos de Maxtlatón, Azcapotzalco. Tacuba. Y en Azcapotzalco libran la batalla final, en donde, por cierto, Tlacaelel inventa un mantra, dice, vamos con una palabra mágica, canten todos México y avancemos. México. México no significa nada, no tiene un sentido real. La palabra México no significa nada, excepto ese momento cumbre cuando Tlacaelel los manda a avanzar y combatir. Y gana. Entonces Tlacaelel pone a su otro hermano Ixcoatl como rey como Huitlatón y México Tenochtitlan, y se funda a través de un imperio que ya tiene dominado un territorio, ya tiene accesos, ya tiene cómo crecer, y empieza a crecer. Y se convierte en un imperio. Real. Va chocando con las tribus vecinas, va sometiéndolas. Hay por ahí un mapa, habíamos puesto, ¿verdad, Rangel? Un mapa de lo que acaba por ser el imperio mexica, dominando una enorme cantidad de territorio. Ahí está. Es demasiado grande. Enorme. Desde... Enorme. Parece que es Nayarit, allá arriba. Es Michoacán. Hasta Guatemala. Hasta Guatemala, los mayas. Todo eso conquista. Dominando con sangre y fuego, bárbaramente. Son muy salvajes, son ejércitos muy bien adiestrados, son gente que no tiene piedad, son gente que al enemigo lo sacrifican, lo masacran, no les interesa. Y págame tributo. Sobre todo de eso, ¿no? De eso viven. Págame tributo. Del cobro de tributo. Cobro de tributo. Impuestos. Hay solo un estado que es una excepción. Ya todo eso son ciudades-estado. Ya no hay una nación. La única nación real son los mexicas Tenochtitlan. Pero tiene una organización muy bien establecida, militar, social, territorial. Qué bueno que lo dices. Aquí hay un problema nacional que todavía seguimos padeciendo. El Huitlatón lo es todo. Su familia, la familia imperial, lo es todo también. Luego viene la corte, luego los macehuales. Nosotros los merecidos, y aguantamos lo que nos mande. ¿Dónde ha oído eso? ¿En la actualidad? Sí, señor. ¿Gobernadores de los estados? Sí, señor. Hay un mal endémico nacional. Sí. Los macehuales. Seguimos siendo los macehuales. Me preguntaba, tú me preguntabas, ¿tenían obras de arte? Sí, claro. Había artesanos y orfebres, pero no había arquitectos. El arquitecto era el sacerdote, que tenía el control. Las pirámides las hacían unos cuantos. El saber matemáticas era un don exclusivo de la clase gobernante. El pueblo no tenía ni idea de nada. Y una organización militar muy bien organizada, porque viene de eso, de la guerra. Con una nación que yo más lo subrayo, Tlaxcala, a la cual nunca quieren conquistar. La masacran, le pegan. O no pueden. No si quieren. Y hubieran podido capturar guerreros y sacrificarlos. Esa es la guerra florida. El tema de sacrificios humanos. Real. Sí, es real, existió. Por supuesto, es decir, tan es real que toda la estructura está basada en esto. Es decir, Huitzilopochtli, el gran dios solar, exige, para poder darte todos los días vida, requiere muerte a tu favor. Es decir, en todas las culturas mesoamericanas hay muertos y hay sacrificios humanos, en todas. También habrá en las otras civilizaciones antiguas de otras partes del mundo. No sabría decírtelo, no quisiera meterme. Como que nos... No quisiera vergüenza a veces decir que había sacrificios humanos. Bueno, pues los españoles sacrificaban también igual con la Inquisición, digo, la diferencia es de grado, ¿no? Sí. Si a ti te quemo para salvar el alma, a ti te mato para que mi Dios esté contento. Pues, sí. Digo, cuestión de grado. Sí. Cuestión de grado. Pero no muy diferente el grado, ¿eh? Y había que conquistar pueblos para obtener... recursos. Y seres humanos para sacrificar, pues. Claro. Y crecen bárbaramente. Es un enorme control.
el imperio mexica está rodeado de pueblos vasallos que los odian. Esa es la clave. Dijiste mexica. Mexica. Y ahorita dijimos... Mexicas, aztecas. Y le decimos azteca. Azteca es el nombre vulgar. Mexica es como que se llaman. ¿De Aztlán, azteca? Aztlán, azteca, mexica por Mexico Tenochtitlan. Sin acentos agudos, no había palabras agudas. Y de esta palabra que pronunció este Tlatoani cuando fueron a la guerra. Mexico. Y a base de sangre y fuego conquistan todo. Y ahí es donde chocan las civilizaciones. Aquí viene un problema, Ignacio Lagarda, que yo manejo mucho. Decíamos, el macehual, el merecido, siempre tiene el problema de ser dependiente de la voluntad. ¿Hay corte? No. No. Dentro de 2 minutos. Qué raro, me 3 minutos. extraño de que no haya corte. No, 3 minutos y vamos. Yo te voy a decir. Mi mal hábito comercial. Yo me encargo de eso, no te preocupes. El güey Tlatoani lo gobierna todo, el macehual obedece y resiste lo que le mandes, lo que le des. Ese es el gran trauma nacional, yo siento. El otro está que los pueblos vecinos están sometidos a los mexicas, los odian y cuando se da la oportunidad se desvoltean. Se desquitan. Pero, Sergio, esos personajes y ese trauma nacional es de los aztecas. Tuyo y mío no es, porque nosotros no somos aztecas. ¿Qué pasó con la conquista? ¿Por qué nos quedamos? Tenemos que hablar de la conquista. Tenemos que hablar de la conquista después de los mensajes, bueno, por favor. Voy a Noel. No, yo soy el que voy. No. Nos damos un minuto y regresamos. Es que Sergio no deja de ser conductor de televisión. Ahorita volvemos. Ya estamos de nuevo hablando del Imperio Azteca. Sergio, el Imperio Azteca, como todo imperio, llegó hasta Guatemala, Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas. Pero, ¿por qué no pudieron pasar más allá del Imperio Tarasco? No, Purépecha, no hay que Purépecha, Tarasco sí. no. Esa es la palabra. Tarasco es una palabra maldita para ellos, porque quiere decir cuñado. Sí. Purépecha nunca pudieron conquistarlos. Tzintzuntzán, su capital. Nunca pudieron conquistarlos. La fuerza militar se oponía, nunca lograron vencer esa fuerza militar. Hacia el norte, nada. Hacia el norte, ahí hay otra historia. Qué bueno que lo mencionas. Si bien es cierto que en el sur, en el centro-sur, hasta, te repito, Zacatecas, es un imperio sometido, el macehual es una gente domesticada, el imperio maya cae, pero no sabanos mayas, eso no es cierto, es una vacilada. Si lo que no hay es la cultura, pero el pueblo está. Ahí están en Cancún. Ahí están todos. Y ahí siguen. Son lo mismo. Pues no saben hacer nada. Sí. Es el problema. No, al norte no es una cultura de esas avanzadas con pirámides. No. Es de individuos, de naciones, y seguimos. Hay una nación que yo no sé si hablar de ella, que se llama los yaquis. Ahí siguen. ¿Los seris? Los seris, ahí siguen. Los guarijillos, ahí siguen. Los pimas. Llegaron tarde, pero bueno. Eso viene de Oklahoma. Ahí están los pimas también. Bueno, nunca pudieron avanzar porque él tampoco tenía caso. Es la América, es la América árida que no tiene. No había mucho que recoger de ahí, ¿no? Pero bueno, esto te da un mapa político muy complejo. Cuando llegan los españoles, olvidemos Colón, todo ese Como todos los imperios, los aztecas los odiaban. Por supuesto. Y por eso pierden. Claro. Yo me opongo, es un problema semántico, pero yo me opongo, así que me opongo a muchas cosas, me opongo que digamos la conquista de México. No había México. Es la derrota del imperio mexica. Así es. Nada más. Punto. Lo demás no es conquista. Me preguntaste qué pasó con ellos. ¿Qué pasó? Claro. Llega Hernán Cortés, tú sabes esa historia mejor que yo. Llega Hernán Cortés, aventurero, despiadado, brillante, pero le pertenece a México más que a España. Representante de otro imperio. Pero además, yo no entiendo por qué México rechaza a Hernán Cortés, que nos pertenece, es nuestro. Nunca voy a entenderlo. Pues si somos nosotros. Preferimos a Cuauhtémoc, que en el fondo el pobre muchacho pierde todo, sale huyendo y le queman las patas. Digo, cálmenla. Si no es así, pues estamos mal. Sí, bueno. Estás diciendo una barbaridad, pero me gusta. No, es que es en serio, es totalmente en serio. Es decir, Hernán Cortés, a ver, déjame adelantarme 10 años, 15, 20 años. ¿Cómo se llama el primer mexicano según tú? No lo sabes, Martín Cortés. Sí, el hijo. ¿De quién? De Hernán Cortés y de la Malinche. Claro. ¿Cuál es la primera guerra de independencia que se intenta en México? La de Martín Cortés. El primer mexicano es hijo de la Malinche, Hernán Cortés. Entonces, ¿de qué estamos espantando? Esos son los mexicanos. Somos nosotros. Los mexicanos. Somos nosotros. Bien. ¿Qué ocurre con Hernán Cortés? Tú lo sabes, llega a Champotón,
le regalan a la Malinche, encuentra a Jerónimo de Aguilar, con ellos logra el acuerdo. La Malinche es la que arma todos las trampas. Hay un avance, hay todo lo que les ocurre en el camino, hay Cholula, es un problema gravísimo, hay una matanza. Acaban de encontrar hoy, te doy hoy, hoy encuentran en el paso, la excavación en Sultepec, Tecuaque, 63 metros de la Ciudad de México, encuentran ya los restos mortuorios de 550 soldados de Cortés que capturaron los acóloas y los tuvieron ahí durante un año sacrificándolos uno por uno. 550. Hoy sale la nota. Todavía seguimos en la misma historia. Fue una guerra salvaje, brutal. Hernán Cortés no podía regresar porque estaba peleado con Diego de Velázquez. Tenía que seguir adelante. Quema las naves. Eso es un dato que a mí me... Se la juega, pues. Compañeros, no hay regreso. O avanzamos y ganamos o morimos. Estaba peor el regreso que lo claro, que ahí sí lo mata. Allá sí lo había iban a una matar. Oportunidad. Claro. Avanza. Moctezuma, para mi gusto particular, se asusta, no entiende bien qué está pasando. Pero si era un emperador, tenía todo un imperio. Pero pues hay emperadores que luego, cuando termina el proceso electoral... no, perdón. No, me equivoqué. Se derrumban. Se derrumbó. No supo qué hacer. La Malinche le habla, dice, es Quetzalcóatl. Maestro, ¿qué no te das cuenta que es el Quetzalcóatl el que está anunciado en la procesión? De veras. Vamos. Y lo mete al palacio de Axayácatl, lo tiene prisionero. Lo matan ahí, Cuitláhuac lo mata de una pedrada. Y tú sabes, en la matanza de la Noche Triste, donde Pedro Alvarado se pone loco y quiere robar las joyas, se arma la revuelta y acaban casi con los españoles, los corretean en la batalla de Otumba, de milagro sobreviven, de milagro. Se refugian en Tlaxcala y dicen, bueno, ahí muere. ¿Cuál crees tú que es el elemento que les da a favor de los españoles que hace que los venzan? ¿Las armas o la religión? Ni una ni otra, los indios. El sitio de Mexico Tenochtitlan es un sitio chistoso. Hay 1,200 españoles, hay 14 bergantines y 20,000 soldados de las otras naciones indígenas. Eso es todo. Es decir, no hay tal. La independencia la hacen los españoles, la conquista la hacen los indios. Mentira. No hay conquista de México explicada si no entiendes que estaban todo el mundo aliado con Hernán Cortés. Pues claro, no querían a los aztecas. Vas contra el enemigo común. Claro, los odiaban. Oye, Hernán Cortés está ganándoles, vámonos contigo, Hernán, porque tampoco es cierto que fueran invencibles. Es decir, mosquetes sí tenían mosquetes. Espérame tantito, lo cargo, te disparo y espérame media hora porque voy de nuevo. Entonces ya te mataron. Ya había miles ahí encima de ti y además conocían el territorio. No es tan sencillo, no es tan invencible. No se explica sin la alianza con las otras naciones. Hay un pueblo en Tlaxcala que no paga impuesto predial hoy en día porque dicen que a ellos Hernán Cortés les prometió eximirlos del pago del impuesto territorial que les estaban cobrando los aztecas si le ayudaban a derrumbarlos. Así es. Y todavía dicen que no lo deben de pagar. Así es. Y no lo pagan. Esos tampoco. Digo, no, sí. No, sí, tienes razón. Estos no pagan nada. No pagan nada. Cero. Están exentos en Tlaxcala. A mí me parece que esa es la clave. Si el imperio mexica se derrumba por su propia prepotencia, por su propia soberbia, por algo que no era controlable, no tenías cómo evitar, cómo saber que vendría un enemigo que coaligaría, que conjugaría en todas las fuerzas contra tuya. Entonces, creo que eso explica el final de un imperio. Me preguntabas, ¿qué pasó con los demás? Como todo imperio. Con los demás, pues simplemente ya ganamos, somos amigos. Ok, te voy a mandar a mi gente va a hablar contigo, te voy a mandar un cura que vaya a platicar contigo, te voy a mandar un adelantado que va a ayudarte. Y las otras naciones se van sometiendo, pero no hay conquista, hay colonización. No hay conquista. La única batalla termina en 1521 con la queda de México Tenochtitlan. Termina la conquista y empieza la colonización. Así es. Estás incluyendo Oaxaca, Guerrero. Todo. Incluyendo ahora sí Michoacán, con el tiempo. Ahora sí Michoacán. Y Sonora después. Y Sonora todavía, pues la última rebelión que yo tenga notoria, rebelión armada en 34 con los mayos, ¿no? Todavía. Y no sé si la de los yaquis ahora sea una rebelión, pero creo que sí. Todavía me da la impresión. Eso es exactamente decir, te los resitúo. Sí, realmente en un mundo de ciudades-estado, en donde se logra crear un gran imperio, una de ellas logra crear un gran imperio, se derrumba porque llega un enemigo común que los conjuga a todos y entre todos derrumban la ciudad de imperio que es México Tenochtitlan. No pasa más allá. Y luego ya todo lo demás es otra historia. Es decir, puedes hablar de la conquista de México, es lo que tú decías, nos sentimos derrotados. Llegó el español y nos masacró. No es cierto, no pasó nada.
Ahora, ¿por qué logran conquistar México Tenochtitlan? Sí, el sitio de 200,000 soldados, 120,000, exageré, como de costumbre, pero bueno, son 120,000 soldados de las otras naciones. Pero además de todo, les da una epidemia de viruela. No existe la viruela. Un soldado negro de una expedición segunda de Pánfilo de Narváez llega a México Tenochtitlan, nos contagia y es... Bomba atómica. Bomba atómica, es decir, la hambruna, les cortan el agua del acueducto, el sitio, se acabó. Es decir, no tienen cómo defenderse. Muere Cuitláhuac de viruela. Viene el muchacho Cuauhtémoc, nada que ver, es un jovencito sin experiencia militar, es un Huitl Tlatoani de 19, 20 años, ¿no? Ni idea. Entonces, en lugar de salirse a campo abierto, a tratar de ganar en campo abierto, se encierra. Ahí está la explicación. ¿Cuál es la lectura para ti de esta historia, de este imperio? La historia de este imperio es que estamos en una nación de mosaicos de muchas naciones distintas, que aún no acabamos de entendernos entre todos nosotros. Es decir, tú hablabas del norte y del centro, y es cierto, todavía hablar de Yucatán, hablar de Sonora, parecemos naciones diferentes. Son dos naciones diferentes. Somos una nación que no tiene orgullo propio, un orgullo nacional real. Nos la perdemos. Somos mexicanos del 15 de septiembre, pero nada más. No entendemos muy bien esta mecánica brutal de ser el que depende de un Huitl Tlatoani, pero también el español es igual de barbaján. El virrey es todo, y hacia abajo no es nadie. No terminamos de entender que somos mestizos, ¿no? Mestizos con el orgullo que debe darnos ser mestizo. De España. Y de México. Y de México. O el sí, que sea, ¿no? Sí. O el que sea. Sí, es decir, mis abuelos, te hablo de mi caso muy personal, mis dos abuelos paternos son de Asturias, mi abuela materna es francesa y mi abuelo materno es indio Xochimilca. Pues, ¿qué te diré yo? Pues igual. Sí, igual. Todos. Es decir, en mayor o menor medida. Pero todos somos mestizos. Mestizos. Y todos tenemos el orgullo de esto. E insisto, a mí que me perdonen los grandes adoradores de Cuauhtémoc. ¿Por qué adoramos a un héroe vencido? ¿Por qué no adoramos, por ejemplo, a Tlacaelel? El nombre les va a caer en mitad de la panza. Nadie sabe que existió Tlacaelel. No, ya lo sé. Lo leí ahí, pero dije, yo no lo conocía. No. Es un ser extraordinario, creador del Templo Mayor, la Coatlicue se manda a hacer en su tiempo, el calendario azteca se manda a hacer en su tiempo, la tierra de la peregrinación la manda a hacer él. Él arma todo el tinglado, siendo sacerdote, no rey, sacerdote. Pasa mucho con la época colonial y la época de la independencia, ¿no? Nosotros, los que dijimos, vamos a matar españoles, pues éramos mestizos. Sí, primera. Segunda, tampoco matamos a nadie porque esa guerra terminó en nada. Yo te hago una primera pregunta. ¿Tú has visto alguna vez el acta de independencia de México? ¿La has visto físicamente? No, nunca. No, vela. Y trata de averiguar si hay alguna firma de algún insurgente. No. Todos son del virreinato. Pues el virrey, el obispo, los generales. Ningún insurgente llegó al final a la independencia. La independencia la hacen los españoles. Así es. En otra historia que un día te cuento. Sí, podemos hablar de eso en otro programa. Y el papel de Guadalupe Victoria. No, perdón, de Agustín de Iturbide. De Agustín de Iturbide. Otro personaje que tampoco... como este que estás diciendo, que lo mencionas aquí, es el operador político de la independencia. Él es el que crea la independencia de México. Ese es. Haya sido como haya sido. Así es, pero lo logró. Iturbide es el que logra la independencia, no Hidalgo. Pero, en fin. Bueno, pues... ¿Cómo andamos? Ya no sé. Ya nos quedan... nos podemos ir 3 minutos. 3 minutos, pero bueno, volvamos al imperio. Me llama la atención Moctezuma. Sí, ahí hay un caso raro. Ingenuo o demasiado... eran gente la que religiosidad... Sí. Estaban acostumbrados a la sumisión de todo mundo y cuando alguien los confronta como que perdió piso, como que no supo qué hacer frente a un reto directo de alguien diferente y de otro nivel, que se puso a su mismo nivel. E insisto, no perdamos nunca de vista, la que hace las alianzas, la que traduce, es la Malinche. Ella es un personaje... La operadora política. La operadora política es ella. Sí, tampoco hagamos... Eso de que hijos de la Malinche, pues sí. Pues ¿qué esperaban? A mucha honra. Pues ¿qué esperaban? Mamá. Pues ¿qué esperaban? Eso pasa en los medios. Despreciamos a la Malinche, despreciamos a Hernán Cortés, a Iturbide. Y no te digo a los grandes sonorenses, a Obregón y a Calles. Y nadie ha leído la biografía de Hernán Cortés, de este grueso, que está ahí. Ahí está, ya están las cartas de relación. Y nomás te doy un dato, Hernán Cortés, los mexicas para que tú hablas con el Huitl Tlatoani tenían que dar un tributo, ¿no? Si tú querías hablar con el rey, te dices con tu jefe de barrio y empezar a dar mordidas a todo el mundo hasta llegar. El español dice Hernán Cortés en una carta de relación al emperador Carlos V,
el corazón del español está enfermo y solo se cura con oro. Y ahí empezamos con los moches. Desde hace 500 años. Además, si algo tenían los españoles y algo tenía el Imperio Español que yo he estudiado, tenía mucha normatividad, muchas leyes, mucha reglamentación, mucha marco jurídico en relación a todo. Porque a veces decimos que México es el producto de lo peor de España y lo peor de México. No sé quién se le ocurrió eso. No es cierto. No sé quién se le ocurrió decir eso. La verdad eran bastante buenos los dos. No podía ser cualquier para venirte a este nuevo mundo desconocido a conquistarlo. A todo el continente, además. Todo el continente, además. No es fácil. Sí. No. El orgullo de que hay que ser, que venimos de los españoles, por Dios. Y de los nativos mexicanos, también. Cuidado. Pues, Oye, este imperio mexica era extraordinario. No cualquiera puede serlo. No, se compara al imperio romano, de ese tamaño. Ese tamaño. Sí. Me pedía Rangel que por quién. Yo te dije, el imperio romano, el imperio mexica. Mejor el mexica. Porque el romano, en el fondo, es lo mismo. ¿Sí? Se parecen mucho, por cierto. Es un imperio. Pues, es un imperio. Es un imperio igual al que tenemos ahora. Pues, al que debemos tener con enorme orgullo de ambos imperios. El español, por Dios. Nos trajo Santa Teresa de Jesús, el idioma español, nos trajo infinidad. Todo lo que somos hoy. Infinidad. Más la sangre, como quiera que sea, de aquellos otros pueblos, ¿no? Ahí está todavía metida. Para mí eso es un imperio importante. Yo creo que está mal contada la historia. Creo que sí. Nos siguen contando al revés. Y te digo, para mí no hay conquista de México. Hay la derrota de un imperio y la fundación de una nación que ahí sí España le da sentido de nación a partir de España, no a partir de la derrota de nadie. No a partir de los aztecas. Bueno, ahora sí se nos acabó el tiempo. Oh, qué lástima, ya me empezaba a gustar. Media hora es muy poquito para hablar de todo esto, pero nos vemos la próxima semana con otro tema. Gracias, Sergio. A ti, gracias, Inés. Lo voy a comprometer a que venga a hablar de la independencia de México, desde esa otra perspectiva, no la que ya conocemos, no la de bronce. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.